Simplemente eso, daros las gracias por vuestra asistencia, que creo que, lo como estaba comentando, que hemos acertado en venir hoy aquí y escuchar a nuestro paisano Manuel Antonio, porque aparte de conocer un poco la humildad, todos los que somos hermanos y devotos, yo creo que hoy nos va a dar un plus de poder saber algo más. Entonces, pues nada, agradecerle por supuesto a él su colaboración con nosotros desde el momento que se le dijo, para que nos pueda ilustrar con todo lo que él ha estado estudiando y ha visto que posiblemente no conozcamos a Armenia. Muchas gracias, Antonio. Y ahora voy a dar comienzo al acto en cuestión, que voy a darle la palabra a Rubén para que haga un poco de presentador del acto, ¿vale? Muy bien, muchas gracias. Buenas noches y bienvenidos al segundo acto del 35 aniversario de la fundación del Grupo Joven de la Hermandad de Nuestro Padre Señor de la Humildad y Paciencia, Nuestra Señora de los Dolores y Santa Clara de Asís. Este acto consta de una conferencia acerca de la historia y los primeros pasos de la hermandad, titulada ¿Cuál fue un inmundo pasar? Origen y primeros pasos de la Hermandad de Nuestro Padre Señor de la Humildad y Paciencia, para la cual tenemos el inmenso placer de contar como ponente con Manuel Antonio Ramos Suárez, doctor en Historia del Arte y vecino de nuestra localidad. Os paso a describir un resumen del extenso currículum de nuestro ponente de hoy. Manuel Antonio Ramos Suárez es diplomado en Profesorado de Educación General Básica, licenciado y doctor en Geografía e Historia en la sección de Arte por la Universidad de Sevilla, con la tesis doctoral consecuencia del proceso desamortizador en el Patrimonio Cultural de Marchena, 1767-1901, obteniendo la calificación de sobresaliente cum laude por unanimidad. Su línea investigadora está orientada hacia el estudio del patrimonio cultural español y sus consecuencias durante el siglo XIX, tanto en las guerras sucedidas como en los diversos procesos desamortizadores. En referencia a nuestra localidad, su querida Marchena centra su estudio en su patrimonio cultural, abordando todos los campos patrimoniales, incluyendo el patrimonio musical e inmaterial. Participa también como miembro activo del grupo de investigación, ofreciendo estudios relacionados con sus líneas investigadoras. Entre las distinciones otorgadas se encuentran Premio Archivo Hispalense 2007, sección Arte por la Diputación de Sevilla, Premio a la Mejor Obra de Investigación Local por la Asociación Provincial Sevillana de Cronistas e Investigadores Sociales, en 2008. Premio Marchenero del año 2008 en el apartado de Educación. Son numerosas sus participaciones en congresos locales, provinciales y nacionales, presentando ponencias y comunicaciones con aportaciones originales o coordinándolos, así como en cursos de formación. Igualmente, ha dirigido y coordinado varias exposiciones sobre los bienes culturales. Entre todas sus publicaciones, destacamos las siguientes: El patrimonio cultural de Marchena y la ocupación napoleónica, Patrimonio cultural y desamortización, Marchena, 1798-1901, El Colegio de la Encarnación de Marchena, de la Compañía de Jesús al Colegio de Santa Isabel, la Parroquia de San Sebastián Mártir de Marchena, El Mandato, una catequesis plástica en Marchena, en Sevilla. Y por último, edición facsímil con estudio introductorio del libro Descripción topográfica de Marchena, de Juan de Morales y Sastre, para la colección Fuentes para la Historia de Marchena, para la cual se encuentra elaborando una nueva publicación actualmente. Manuel Antonio es maestro de Educación Musical desde el año 1992 y ha sido profesor de Historia del Arte en la Universidad de Sevilla desde el año 2015 hasta este último de 2022. Actualmente ejerce su profesión en el CEI Padre Marchena de nuestra localidad. En el ámbito cofrade es hermano de la Hermandad del Santísimo Cristo de San Pedro, en la que ha ocupado diversos cargos en su Junta de Gobierno, como vicesecretario, diputado mayor de Gobierno y fiscal. Además, fue pregonero de la Semana Santa de nuestra villa de Marchena en el año 2007. En el día de hoy nos trae la conferencia ¿Cuál fue un inmundo pasar? Origen y primeros pasos de la Hermandad de Nuestro Padre Señor de la Humildad y Paciencia. Sin más, daros la bienvenida a todos los asistentes a esta iglesia de Santa Clara,
que si me permite nuestro ponente de hoy, y tiene a bien no corregirme, Capilla de Santa Clara, como nos gusta llamarla los macaqueros. Antes de cederte la palabra, darte las gracias, Manuel Antonio, por el buen trato que siempre has tenido conmigo y con la hermandad y la predisposición para la realización de esta conferencia. Te cedo el micrófono. Muchas gracias por todo. Buenas noches, a ver si los medios nos dejan y la garganta está como está, gajes del oficio, lo siento mucho. Esto no ha sido tan fácil, él ha dicho que yo he puesto todos los medios y todo eso, la verdad es que es mentira, ya lo voy a empezar a contradecir, porque esto se gestó pues en el segundo centenario de la hermandad, lo que pasa es que vino el bicho este y aquello se tuvo que posponer todo, entonces bueno pues se planteó, yo participé, tuve el honor de participar en esa comisión de la hermandad, pero ya digo, se fastidió y no se pudo hacer nada. El año pasado el grupo joven, bastante insistente, los macaqueros, como dice Manose, muy insistente a lo largo de la historia, si sigue este grupo joven empujando, me dijeron que por qué no hacía una conferencia el año pasado sobre lo que habíamos estado preparando del segundo centenario, y yo dando larga, bueno, es que tengo cosas, estoy liado, no puedo. Pude conseguir que el primer año no la diera, pero claro, ya este año, desde Navidades insistiendo otra vez, ya no se podía decir que no. Entonces, pues aquí estamos para hacer lo que teníamos que haber hecho hace 2 años. No ha podido ser, pero estamos aquí, que es importante. Ya no se debía demorar más, ¿no? Insistieron Quino, insistió Rubén, después otros, me iban mandando así como mensajes, había que decir que sí, ¿no? Qué mejor ocasión esta, la del 35 aniversario del Grupo Joven, para mirar atrás, para mirar al pasado, ¿no? Para profundizar en los orígenes de la hermandad, que incluso yo he disfrutado mucho trabajándolos porque había cosas que no conocía, muchas cosas que no conocía. Gracias, por tanto, al Grupo Joven por permitirme hablar en esta iglesia de Santa Clara, que aunque desde el cariño se le diga capilla, no sé, capilla, bueno, desde el cariño, porque todos conocemos lo que son las capillas, ¿no? Muy pequeñitas, la capilla de la Virgen de los Desamparados, la capilla de nuestro Padre Jesús. Esto es un pedazo de iglesia, esto no es una capilla. Ahora, que desde el corazón le decimos capilla, pues yo lo acepto perfectamente, ¿vale? Pero que penséis que es una iglesia, esto se escucha, no sé, en Santiago de Compostela. Es que vamos a hacer un acto en la capilla. La gente piensa, es una capilla, que yo será, allí no se cabe. Y afortunadamente está llena y estamos unos cuantos, o sea que afortunadamente es así. Bueno, insisto porque hemos echado un rato de tertulia antes sobre esto. Independientemente del comentario, ¿no? Si os acoge más y os recoge más el término capilla, pues encantado, ¿no? Gracias a la Junta de Gobierno, en la persona de Antonio, de su secretaria, de su, no sé si tesorero, vicemayordomo, que me han ayudado a mirar esos papeles antiguos que tenéis en la hermandad. Gracias a toda la gente que me ha abierto Santa Clara cuando lo he pedido, ¿no? Gracias también a Fernando Luque, porque hemos compartido alguna conversación, a Francisco García por cederme algunas de las fotografías que van en esta presentación. Y bueno, vamos a entrar en materia, ¿no? El título no está elegido al azar, sino cuando empecemos a desarrollar las reglas de la hermandad, hay un texto, hay un apartado donde aparece esa frase, que está entre comillas, ¿cuál fue un inmundo pajar? Después entraremos un poco en el concepto, en la idea esa, ¿no? Lo que vamos a tratar, a mí me gusta ser bastante claro y didáctico para que la gente siga un poco la línea. Vamos a ver las fuentes que vamos a utilizar. Vamos a hablar de la marchena conventual tras la ocupación napoleónica, antecedentes y fundación de la Hermandad de la Humildad, bastante curiosos. Sobre el titular de la hermandad, la iconografía, la fundación de la Hermandad Servita, su titular, algunos retazos, porque me he querido centrar en la propia Hermandad de la Humildad. Quizá de la Hermandad Servita se conozcan algunos datos más. La desamortización de Mendizábal y el hundimiento de San Francisco. La vida en el convento de Santa Clara, sobre todo la convivencia. Y terminamos con la reorganización de la hermandad. Un acontecimiento muy somero, una idea muy sucinta de lo que supone el principio del siglo y la reorganización de la hermandad. Como a mí me gusta hacer, pues las fuentes que he utilizado para trabajar esto, pues están sobre todo en los libros que he publicado sobre el periodo de la desamortización. Me venía muy bien porque era un tema que, conocía,
a nivel por lo menos social, cultural, patrimonial de Marchena, pero también se han agregado, por ejemplo, actas de las jornadas de historia, sobre todo las cuartas, ¿no?, que se habla del convento de Capuchino y su biblioteca, y se habla también de la Orden Servita, de la fundación de los Servitas. El libro de Rafael López Fernández, un gran referente, aunque no tenga citas, aunque no tenga notas, pero acudimos a él y encontramos documentación que después se contrasta y se puede verificar, ¿no? Hemos visto también documentación original de archivos locales, algunas del Arzobispado también, del Archivo General del Arzobispado, incluso traemos una notita del Archivo Secreto Vaticano. Hay pocas fuentes para analizar la historia de la hermandad, los orígenes de la historia de los orígenes de la hermandad, aquí y en muchos sitios. Aquí la documentación más antigua que he podido ver creo que es de 1926 o 27. Perdona el del número, ¿no? 26 o 27, lo vemos al final. Y la hermandad se funda en 1820-21. O sea que fijaros la distancia que hay, ¿no? Realmente aquí no se conserva nada, ¿no? Pasan muchas hermandades de Marchena, hay mucha pérdida documental. Yo siempre digo lo mismo, si hay gente que tenga papeles en su casa, papeles viejos, papeles que no les sirvan antiguos de la hermandad, que lo entreguen a la hermandad, que es donde mejor están. Es la mejor manera de conservarlos. Y si lo pierde, no lo pierde un hermano, lo pierde la hermandad. O sea que parece una perogrullada, pero no es así. También la dificultad de la charla es el solapamiento de fechas, porque hay acontecimientos históricos que se suceden a la vez. Se está fundando la Hermandad Servita y se está fundando la Hermandad de la Humildad. Veremos las fechas cómo se solapan, o sea que es muy difícil decir voy a dedicarme solo a esta línea o a esta otra, sino que hay un solapamiento de fechas, ¿no? Por esa idea, no porque hay dos cofradías fundadas a la vez. Bueno, partimos de una Marchena, la Marchena de principios del siglo XIX, una Marchena conventual completamente, 5 conventos religiosos, habiéndose perdido ya la Compañía de Jesús, que se convierte en Beaterio de Santa Isabel, ¿no? Tenemos el convento de Santa Eulalia, a las afueras, el primero que se funda, el convento de Santo Domingo, el convento de San Francisco, más señalado sobre todo porque ahí es donde nos vamos a centrar, el convento de San Agustín, el convento del Santo Ángel o Ángeles Custodio, que estaba en la plaza Ducal, y después 3 conventos femeninos de Santa Clara, el primero fundado, el de la Purísima Concepción, que lo conocemos como Santa María la Chica, y el de San Andrés. Hablamos del convento de Santa Clara porque va a ser el lugar receptor de la hermandad, pero esto debió ser impresionante en el siglo XVI, en el siglo XVII, en el siglo XVIII, ya no solo por el espacio físico. Leía de un profesor de economía que este convento era de los 5 más ricos de Andalucía. De los 5 más ricos de Andalucía, con propiedades rústicas y propiedades urbanas, olivares, tierra, de todo, ¿no? Y era curioso porque los franciscanos, los de San Francisco, los de Santa Olalla, no podían tener nada porque sus reglas no le permitían tener nada. Ellos eran pobres, como Francisco de Asís. Pero ellos decían, nosotros no, pero nuestras hermanas las clarisas sí. Y entonces todos los bienes iban para las clarisas. Y era, bueno, ya os digo, el 5º convento más rico de Andalucía. O sea que debió ser un convento con muy potente, ¿no? Había hasta monjas que eran criadas o monjas que estaban aspirando, que eran criadas de otras monjas. O sea, esto era no sé si podía haber 40 o 50 personas en este convento, ¿no? Para que nos hagamos un poco a la idea de lo que era, ¿no? Marchena sufre un revés enorme a nivel cultural, a nivel patrimonial, con la ocupación napoleónica, y en agosto, los franceses llegan en enero de 1810, y en agosto de 1812 se van. Se empiezan allí a plantear desde el ayuntamiento los primeros acuerdos qué hacer. En octubre se jura la Constitución, ¿vale? La Constitución de 1812, y se empiezan a relacionar la Iglesia con el poder civil, con el rey en este caso. Iglesia y monarquía iban de la mano. Vuelve Fernando VII, porque había estado también fuera. ¿Y por qué cuento esto? Bueno, porque todo va a afectar a lo que viene después, ¿no? El convento de San Francisco, en esa fecha, la fecha de ocupación francesa, se convierte en una fábrica de salitre, una fábrica para hacer pólvora. Levantaron hasta la solería y todo. O sea, quedó completamente destrozado. Imaginaros los enseres, el patrimonio que había allí.
y allí estaban ya las dos imágenes casi con toda seguridad, la imagen del Señor de la Humildad y la Virgen de los Dolores. En noviembre de 1813 encontramos documentación de que se devuelven los conventos a las órdenes religiosas y los frailes vuelven a los conventos, sobre todo los dominicos, los capuchinos y los franciscanos. Los inventarios son sucintos, no se dice nada. 2 casullas, un libro de coro, no aparece en nada, ni de los retablos, ni de las imágenes, ni nada. O sea, hay muy poca documentación sobre ese momento. Si vamos siguiéndole la pista a algunas cosas y aparecen. Es curiosísimo lo meto aquí así porque creo que es interesante, unos comentarios que hace nuestro paisano, el padre Alvarado, en sus cartas críticas, cuando él estaba en Lisboa, se exilió a Lisboa, él era el superior del convento de San Pablo, lo que hoy es la iglesia de la Magdalena, el convento de San Pablo de Sevilla, pues se exilió allí, ¿no? El padre Alvarado escribe en sus cartas críticas, cuando hace un comentario sobre lo que han hecho los franceses y lo que han destrozado tantísimo, dice, bueno, los franceses destrozaron y se llevaron, pero los españoles también, ¿no? Dice sugerentemente una frase, dice, vamos a hacer un listado de los inventarios, de la plata, de lo que hay. Dice, de esto, nada, de aquello, menos. Vino el pulgón y se llevó lo que había dejado la langosta. Hablando del ejército francés y de los españoles, ¿no? Los pulgones españoles, el pulgón español se llevó casi todo lo que quedó de los franceses, ¿no? Muy, muy sugerente, la verdad. Las hermandades, pues están desaparecidas. Reinician su andadura a partir de ahora, ¿vale? Ya se plantea lo que es el jubileo circular, que era exponer el Santísimo en los templos. A partir de 1804 se había hecho por primera vez y a partir de 1814 vuelven a exponerse el Santísimo. Parece una tontería esto, pero es muy curioso porque se conserva en ese documento, hay un documento donde se dice que se recupera otra vez el jubileo circular, que era, ya digo, exponer el Santísimo en los distintos templos, y cada hermandad celebra su fiesta. Es decir, el día, 3 de mayo, que es el día de la invención de la cruz, la Hermandad de la Veracruz celebraba la fiesta y exponía el Santísimo. ¿Qué quiere decir esto? Que ahí está el listado de todas las hermandades que funcionaban en ese momento en Marchena, ¿vale? En mayo se jura Fernando VII, juran los superiores de los conventos y las hermandades juran al rey también, ¿de acuerdo? Es curiosa la nota que hay esta sobre la Semana Santa, muy poquitos datos sobre Semana Santa, una carta del vicario a los curas de las parroquias y a los superiores de los conventos, donde dice que hay que poner mucho celo a la hora de bajarla de sus tronos para adornarlas, al bajarla del altar para colocarla en el paso. Dice, porque se hace de un modo indecoroso. Y sobre todo pide el vicario que no se permita sacar a las imágenes fuera de su día señalado. Es decir, que esto sería, pues saldrían cuando le parecería y no hoy como concebimos la Semana Santa, que hay que salir una hora, que hay que volver a otra, sino que sería un poco, pues, a la remanguillé, ¿no? Muy curiosa este documento, donde en marzo de 1819 hay una petición de un fraile, el fraile José Luis de la Fuente, que nos va a aparecer después. Él era predicador general y comisario visitador del Venerable Orden Tercero de Penitencia del Convento de San Francisco, que él mismo hace una petición a sus superiores, a los superiores del convento o de la provincia, ¿no? Del provincial del que le dependía la orden. Dice el texto literal, lo he tenido que traer así copiado porque no tiene desperdicio. Ha tenido la costumbre casi inmemorial dicho orden, el Venerable Orden Tercero, de sacar en público la Vía Crucis visitando de camino las iglesias en donde está expuesto el Santísimo Sacramento el Jueves Santo en la noche, sin pompa, sin otra pompa, ni insignias que su cruz que guía, con 2 faroles y la imagen del Señor en el paso de la columna con 4 faroles a los lados. Eso es lo que argumenta el de la Fuente y se lo dice a sus superiores. Y automáticamente después le dice, esta piadosa costumbre, interrumpida algunos años hace, no sé por qué, pretende dicho Venerable Orden Tercero restablecer en los mismos términos y, como queda dicho, con sola la diferencia de sustituir en lugar de dicha imagen otra que representa el paso de la coronación de espinas. El vicario le dice que sí, que no se saque más la imagen del Cristo atado a la columna que se venía haciendo, pero que a partir de 1819 se puede sacar una imagen de la coronación de espinas. El vicario le dice que sí, pero que no se haga con forma de procesión, que no sea una cofradía y que no perjudique al resto de las hermandades.
aquello no debió caer muy bien y se cambian las cosas. Fijaros qué cosa más curiosa, ¿no? La idea de una imagen de una coronación de espinas. El año antes, en 1818, como veis ahí, se publica este libro. Este libro es realmente una apología del altar y del trono. Es una manera de hacerle ver al pueblo que Fernando VII era maravilloso, que la monarquía era fantástica y que iban de la mano la Iglesia y el Estado, el poder, la monarquía absoluta, ¿vale? Fijaros los párrafos tan curiosos que se sacan, ¿no? Ahí directamente dice, por ejemplo, vos sois el rey de los reyes, el señor de los que domina. Está hablando de Cristo, ¿no? Está hablando de Jesús, pero dice, sois el rey de los reyes, en cuyas manos están los corazones de los soberanos, hablando de los propios reyes, para guiarnos a los que sea de los que sea justísima voluntad. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que convenía el cambiar de iconografía ese Vía Crucis y sacar una imagen de una coronación de espinas. Es curioso el texto porque está dedicado a la Virgen de los Dolores, a la devoción a la Virgen de los Dolores. El texto lo escribe un capuchino, el libro se sabe que estaba en la biblioteca de capuchinos y era un libro casi de manual que estaba en todos los conventos. Por lo tanto, todo el mundo seguía esa misma línea y esa misma idea. Yo creo que los del Venerable Orden Tercero de aquel momento quisieron que se pusiera el foco, se pusiera la imagen o la vista en esa imagen de Cristo coronado de espinas, sufriendo, padeciendo, como había padecido, había sufrido Fernando VII en el exilio, en la expulsión. Esa idea querían que estuviera ahí como referente, ¿no? ¿Pero qué ocurre? Pues que el 1 de enero del año 1820, Riego se planta y obliga a Fernando VII a abandonar el régimen que teníamos después de la Guerra de la Independencia. Se proclama la Constitución de 1812 y en ese ínterin, estamos el 1 de enero de 1820, pues se produce una nueva ley desamortizadora. Se incautan los bienes de los conventos otra vez, se suprimen las órdenes religiosas y se decide por el Estado que se había, el gobierno liberal que se había proclamado con el reino, con el gobierno de Riego, que quedará un solo convento en cada orden, de cada orden en un pueblo. Aquí teníamos uno de cada, pero claro, se decide que quede solo un convento. ¿Quién se queda? Pues los conventos que tenían más de 24 frailes ordenados como sacerdotes. Si no, se tienen que reunir con el convento más inmediato. Si hay dudas, la resuelve el gobierno. Es decir, es que somos 22. Pues el mismo gobierno diría, ustedes se mantienen, ustedes no se mantienen. En enero de 1821 son los jefes políticos y los obispos los que deciden qué conventos se quedan y qué conventos no se quedan. En Marchena solo se mantienen abiertos dos, San Agustín y Santa Eulalia, Santa Eulalia, porque los dos tenían más de 24 frailes. San Francisco, que es el que nos afecta, Santo Domingo también, se mantienen abiertas las iglesias, que parece una tontería, pero el no cerrar un convento, imagina lo que es 3 años un convento cerrado, nadie viviendo, abandonado, de todo, ¿no? Santo Domingo se mantiene porque se insiste desde el ayuntamiento, que le tienen culto y devoción al Cristo de San Pedro y a la Virgen del Rosario, que era la patrona, y San Francisco porque concentraba a muchos fieles. Entonces, esa idea propicia pues, que se mantengan los bienes y que los capellanes, los exclaustrados, se quedan al cargo de esos conventos, ¿vale? En ese contexto histórico, fijaros, el 28 de mayo, se reúnen en la casa de un hermano y tras una exhortación, unas palabras, pues se acuerda que se formen los estatutos de la Hermandad del Señor de la Humildad y Paciencia. De esos estatutos se hacen cargo un cura, un presbítero, Tomás Galindo y Ponce, que era cura de San Miguel, y San Miguel él era cura teniente porque dependía de la parroquia de San Juan. En este momento estaba José García y Mora, que era el vicario de zona de la propia Marchena, ¿no? Y Fray Juan de Torres, que después nos aparecerá que era un franciscano que estaba aquí, que promueve también esa fundación. El 11 de enero, fijaros, estamos en mayo del 20, en enero del 21, ya estamos de lleno en ese trienio liberal, se terminan de elaborar las reglas, las constituciones de la Hermandad de la Humildad. Y digo, cofrades de la Hermandad de nuestro Padre y Señor de la Humildad y Paciencia. Yo mantengo la teoría, y ahora veremos algunas imágenes, que la imagen del coronado de espinas que salía va a ser el Señor de la Humildad y Paciencia a partir de ahora.
porque había que dar otra imagen también del tema. El reino estaba, la realeza, el poder del reino tenía que estar presente, pero sí había que ser humilde y paciente, sobre todo para aguantar las convulsiones que venían en esa época, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque en el funcionamiento de la hermandad, como veremos ahora, la hermandad sale el Jueves Santo, en Vía Crucis, sin lujo, sin ostentación, y así se mantiene, y así se sigue la hermandad. De ahí esa idea de que la misma imagen sea la que sirve para hacer, o para denominarse Coronación de Espinas, y después denominarse el Señor de la Humildad y Paciencia. ¿Qué se recoge en esa regla? Porque tan solamente he leído de las reglas, no sé si las conocéis. Si me dijerais que sí, habríais ido al archivo de Palacio Arzobispal a verlas. Porque es que no hay copias de las reglas, están allí. Y solamente he leído a Rafael Corralón los 7 puntos de los 7 apartados que tiene la regla. En la hermandad hay una copia, pero creo que tiene que venir, porque está prestada y tiene que venir, ¿no? Bueno, pues os cuento de qué va la regla, ¿vale? La primera parte es una introducción, como todos los premios de la regla. Los que ya hemos leído más de una regla, pues es algo muy espiritual, es algo que se eleva, ¿no? Es algo en la que, bueno, recoge un poco la historia de la hermandad, pero sobre todo me fijo en esas ideas, ¿no? Fijaros, dice lo que se pretende, ¿no? Dice el obsequio que se debe hacer a la efigie del Santo de los Santos, nuestro Señor Jesucristo, que en el doloroso paso de la humildad y paciencia, con que sufrió la más vergonzosa desnudez en el Calvario antes de su crucifixión, fijaros esta idea, ¿no? La más vergonzosa desnudez en el Calvario antes de su crucifixión, que hallada después de la invasión de los franceses en un lugar oscuro y nada decente a su representación, cual fue un inmundo pajar, en que se cree haber sido escondida, careciendo por muchos años el culto que merece y de que es tan digna. Es decir, en la regla se argumenta que la imagen estaba perdida, estaba en un lugar inmundo y que de ahí se recoge para darle culto. Los hermanos, conmovidos de gozo, todo el pueblo con este hallazgo, pues decide, un grupo de hermanos, de la porción escogida de los fieles, compensar de algún modo esa humillación, ¿no? Es lo que dice el texto. A cuyo fin se limpió, aseó inmediatamente y se retocó. Se adornó con un honesto sudario y de común acuerdo fue trasladada libremente al convento de San Francisco, de la villa donde se adora, colocada en un altar. Es decir, entroncamos ya con una propia devoción o una devoción dentro del convento de San Francisco dedicada al Señor de la Humildad y Paciencia. El capítulo primero de la regla habla de los ejercicios espirituales y la devoción que tienen que hacer los cofrades para formar parte de ella, ¿no? Se expone el Santísimo en el altar mayor, todos los miércoles del año, si hubiese dinero para exponerlo, se rezaría una parte del rosario, habría un punto de meditación sobre algún misterio de la pasión, se exhortaría a esa hora de meditación y se dedicarían las letanías a la Virgen. En esos cultos se pediría por la fe católica, por extirpar las herejías, la paz, la concordia entre los príncipes cristianos, y se rezaría por separado. Eso lo harían los hermanos, y las hermanas se congregarían los sábados y lunes de cada semana para celebrar los ejercicios de la Madre Antigua, como ya lo practican de antemano, es decir, antes de esta regla, las mujeres de la hermandad devotas rezaban los ejercicios de la Madre Antigua. Hoy eso no sonará chino, pero en el siglo XVII y XVIII, el libro de los ejercicios de la Pasión o el libro de Desengaño de Religiosos, que es el otro libro de la Madre Antigua tan conocido, era como un bestseller hoy. Los libros iban a América en barco. Se hacían ediciones en España y iban a América en barco. Era lo más leído de lo más. Curiosamente aquí se fue perdiendo la devoción, la retoma la Hermandad de la Humildad, las monjas de Santa María tienen el cuerpo incluso de la Madre Antigua allí, ¿no? Entonces, bueno, quizá Cádiz conserva, no sé si conocéis la Santa Cueva, pues el Marqués de Valle de Íñigo promueve el rezo de los ejercicios de la Pasión y después promueve también el Sermón de las 7 Palabras. Es una capilla muy interesante que si podéis algún día cuando vayáis a Cádiz buscar la Santa Cueva, que merece la pena. Y una devoción de unos rezos de una monja de Marchena se promovían constantemente en Cádiz, ¿no? Pues eso hacían las mujeres de la hermandad. Los hermanos tenían obligación de confesar y comulgar una vez al mes, según cada uno. Las fiestas principales de la hermandad eran la Invención de la Cruz, igual que la Hermandad de la Veracruz, el 3 de mayo, y el Día de Santiago.
qué llevamos el escudo de Santiago en la túnica? Pues porque la hermandad reza a Santiago desde su fundación. Me habéis preguntado alguno, ¿por qué? Pues ese es el motivo. Pero es más curioso, cuando se reorganiza en 1927 la hermandad, la primera junta que se celebra es el 25 de julio, Día de Santiago. Entonces ha ido siempre unida la devoción a Santiago con la hermandad. Ni siquiera porque tengáis una imagen de Santiago ni nada, sino porque estaba ya dentro de la propia hermandad, ¿no? Se hará una misa solemne, un sermón para comulgar, los cofrades que asisten a esa misa pues asistirán a la función, habrá jubileo, ¿vale? Ese es el reparto de misas que se hacen, ¿no? Los hermanos difuntos, pues a cada hermano se le hará 7 misas rezadas, una cantada sin diácono, se costea el entierro, la importancia de los entierros en el antiguo régimen, ¿no? Irán con una cruz alta, el toque de la campana, arden 6 cirios si es un hermano normal, 12 si es el hermano mayor, si es la mujer del hermano mayor, 12 también, sería porque lo padecería la mujer lo del cargo, si no se determinase otra cosa y se dijera, bueno, pues el entierro, el hermano quiere que se entierre con 24 velas, pues 24. Eso era escrupulosamente cumplido y además así aparecen las mandas testamentarias, ¿no? Al día siguiente, si hay dinero, se celebra una misa, el aniversario por los difuntos, todo protocolizado y organizado, pero muy sencillo todo. Las limosnas, ¿cuánto se paga? Pues de entrada, 8 o 10 reales, buenamente si se puede. Cada año, de cuota anual, 6 reales. Y había que pagar la fiesta general y el aniversario del día siguiente, ¿vale? ¿Quién entra aquí? ¿Quién tiene derecho para entrar? Bueno, personas de uno y otro sexo que hablen con el hermano mayor. El hermano mayor acuerde con los conciliarios 2 diputados y un secretario que se ha admitido, pero tiene que ser cristiano viejo, de limpieza de sangre, no descendiente ni de judíos ni de alguna otra secta, de buena vida, fama y costumbre, cuya información y examen se someterá al diputado que lo presente a la Junta. No habiendo reparo, pues se celebrará la recepción. Si lo hubiese, si no está muy convencido de que sea hermano, él le dice, bueno, se le podrá disuadir con buenas y caritativas expresiones. Hombre, tú, esta hermandad, tú sabes cómo te vas a meter aquí, etc. Se jura. ¿Cómo es el juramento? Pues nada, el juramento tienen que estar confesados, comulgados, comparecen en la iglesia de San Francisco, el hermano mayor es el que jura, en su defecto los conciliarios, de rodillas ante el director espiritual, defiende el dogma de la Inmaculada, cumple el encargo que le pide la hermandad y la partida de recepción pues la firma el hermano mayor y autoriza el secretario. El capítulo 5, ¿quién dirigía la hermandad? Pues había que tener buen orden civil y eclesiástico, ¿vale? Una cabeza al que obedezcan y habría pues un hermano mayor, 2 conciliarios, aunque viene de concilium, he recogido el texto como aparece, conciliario con C, un contador, un mayordomo, 4 diputados, 2 secretarios, un sacristán y una señora camarera. Del hermano mayordomo ponen las reglas, pero es realmente el hermano mayor, debe estar en todos los asuntos de la hermandad, presidir sus cabildos o juntas, a no ser que sea el director o el sacerdote, ¿no? Velar por el cumplimiento de las obligaciones, el primero en asistir a los ejercicios no estando impedido, convocar a junta cuando haga falta y era un cargo para 3 años. Los conciliarios ayudan al hermano mayor en todo, ¿vale? Son casi como vicerrectores y sustituyen el orden de ausencia y de enfermedad. Incluso les dice que tienen que estar colocados en un cabildo, uno a un lado, a la derecha, y otro a la izquierda. El contador, pues el que lleva la cuenta, ¿no? Lo hará con la mayor pureza sin admitir partida de cargo y data que no se justifique con el correspondiente documento. Su asiento después corresponde al conciliario segundo, era como un fiscal, ¿no? El mayordomo, persona de toda confianza y legalidad, llevará todas las limosnas obligatorias y las voluntarias y un libro de data donde se apuntan todos los gastos. Sigue la línea de lo que le dirige el contador. Diputados con otras misiones, otras funciones, ¿vale? Si están muy unidos con el hermano mayor, con el conciliario y con el secretario primero y segundo. Tienen que admitir memorias, aceptar tributos y donaciones y renunciar a ellas, pero esto después las reglas se lo echan para atrás, porque Palacio también echaba las reglas para atrás en 1820, ¿vale? Otorga poderes, corresponde a las elecciones de los oficios, excepto el hermano mayor, y si muere uno de ellos, 3 elegirá dicha junta al gobierno el oficio vacante, o sea, estarán pendientes hasta que se sustituya por otro, ¿no? Los secretarios, lo que hace un secretario realmente es sentar cabildo, recepción de hermanos, ¿vale? 2 libros, uno de acuerdo, otro para recepción de hermanos. Un libro de inventario, donde consta todo lo perteneciente a la hermandad,
que lo formará el hermano mayor junto con el priostre. Todas las alhajas, todos los bienes corresponden de registrarse por el secretario, ¿vale? Y en los cabildos, como había dos, había uno sentado a un lado del conciliario y otro en el otro. O sea, la mesa estaba ya repartida antes de empezar. El priostre sacristán recibe por inventario los bienes y las alhajas de la hermandad, ¿vale? Cuida del aseo, de la limpieza del altar y se pondrá de acuerdo con lo que necesita con el hermano mayor. Incluso se encargará de comprar la cera. La camarera, pues es una hermana que se hará cargo de ser la camarera. Cuida de la limpieza, del aseo de los manteles, de los lienzos de altar, de las toallas, del señor, de la corona y las potencias. Cuida hasta llevársela a su casa, que era una costumbre que se hacía entonces, y así aparecen los documentos de principio del siglo XX, como veremos después. De las elecciones y modo de hacerlo, pues también se explica cómo se votaba. Elecciones cada 3 años, cuando se señala el hermano mayor, incluso el día, ¿no?, cerca de la función de la cruz, se elige entre 2 hermanos mayores para que después uno de ellos, el que no sea hermano mayor, pase a ser conciliario, lo que decía como un vicerrector, y después entre esos 2 se elegirá quién es el primero. ¿Cómo se vota? Pues con bolas blancas y bolas negras, como se votaba en el antiguo régimen en las hermandades. Nos han desaparecido, no tenemos las bolas blancas y negras, pero se votaba así. Solo había 2 personas, el que quería uno votaba, echaba la bola blanca, el que no votaba la negra. Yo no sé si quizá una de las hermandades que conserve eso todavía, o he visto yo bolas allí cuando ordenamos el archivo, fue la hermandad de la Santa Caridad, de aquí de Marchena, que creo que conserva todavía bolas allí en alguno de sus armarios. Pero así era como se hacía. Curioso, el orden de prioridad en las procesiones hay que tenerlo muy en cuenta. En la concurrencia de hermandades y procesiones generales a las que se le convide, van en el último lugar, porque es que se han fundado las últimas. Entonces, eso se respetaba escrupulosamente. Hay hasta pleito para decir, que yo voy antes que tú, y a presentar documentos para decir que eres más antiguo o menos antiguo. Tenemos un pleito muy famoso en Marchena, que es el pleito de preeminencia del Corpus del año 1607, y ahí está todo el mundo defendiendo su antigüedad. Y esa es la que nos da pista a los que hacemos un poquito de historia para que esto, pues esta hermandad de esta de otra fecha, y hay cada mentiroso en esos pleitos que no os puedo ni contar. Bueno, cuando llegue la aprobación, fijaros, al Supremo Consejo de Castilla, se adelanta por delante de las que no tienen esta aprobación. Mi hermandad es real, ¿verdad? Habéis escuchado, hermandad real. Para ser real te tiene que aprobar el rey. En esta época lo aprobaba el Supremo Consejo de Castilla. ¿Qué pasa en el trienio liberal? Que no funciona. Que está riego, que está todo el trienio liberal, todo el gobierno liberal. Entonces no pueden ir al rey a decirle, ¿nos aprueba usted el título de real? Porque no. Pasa el 20, el 21, el 22, el 23, la hermandad no pide nunca el ser real. Las 3 de Marchena creo que son la Soledad, no, Dulce Nombre Cristo de San Pedro y... No, Jesús ya era real, 1799, Dulce Nombre Cristo de San Pedro y Veracruz se lo dan en 1816 y habiendo iniciado el expediente en 1806, pero hasta el 16 no lo tienen, claro, porque no había gobierno, esto fue un poco antes, no había gobierno monárquico, o sea, no había monarquía. Entonces todas siguen a esa antigüedad, ¿vale? Y ya digo, en el corpus era un problema, había quién se colocaba, ¿no? Termina las reglas con un capítulo 7 donde se dice cómo hay que rezar en cada inicio de junta, al principio, al final, etc. En las reglas, en la nota 2, en el capítulo 2, se remite a una nota al final de la regla y se dice: también será obligación de estos cofrades el sacar dicha imagen, el sacar la del Señor de la Humildad, acompañada de su Santísima Madre bajo el título glorioso de Dolores, todos los años el Jueves Santo en la noche, en modo de Via Crucis, haciendo sus estaciones, y en la última, que será en el convento de Religiosas Claras, en donde se concluirá con un sermón manifestando la pasión y muerte de nuestro Redentor Jesús. Es decir, hay un añadido a esas reglas. No sabemos de qué fecha es, no es la misma letra que tienen las reglas originales, no debió ser muy antiguo, porque Palacio lo incluye, las reglas están en Palacio y Palacio lo incluye, donde se dice que la Virgen de los Dolores va acompañando el Jueves Santo al Señor de la Humildad. Pero tiene que ir lo mismo que va el Señor, haciendo un Via Crucis, con toda sencillez. La última estación será aquí, parece que estaban ya prevaticinando qué iba a pasar, que iban a venirse aquí, ¿no? La última es aquí, donde se hace un sermón de la pasión, una especie de mandato, y sobre todo se habla de la pasión y muerte de Cristo, ¿no?
Se acuerda la aprobación de la regla, ahí tenéis los nombres, no voy a entrar en ellos, los nombres de las personas que dan el visto, que están ahí como hermanos para aprobar la regla. El primero que aparece, Matías González, es el que actúa de hermano mayor de la hermandad, y José María Salvago sería el secretario porque este señor fue notario de Marchena. Se aprueba y fijaros lo que dice: aprobarlas mandando que con agregación a la hermandad de ánimas puedan ejercer sus funciones sin intervención a otra ninguna por hallarse en esta en el día en un estado de poder por sí sola dar el culto que se merece esta imagen. Es decir, con el lenguaje rimbombante de la época se dice que la hermandad tiene que unirse, fusionarse a la hermandad de ánimas, como le pasó a muchas hermandades después de la ocupación francesa. Incluso antes, con el conde de Arana en el siglo XVIII, que se tenían que unir a una hermandad sacramental o a una hermandad de ánimas para que aquello fuera adelante, porque si no, no aprobaban las reglas de una hermandad de penitencia, ¿vale? Sería largo extender esto. Bueno, esta es la misma idea, ¿vale? Insistiendo lo de la vía sacra, hacer el recorrido del Vía Crucis sin lujo ni pompa, ¿no? Sobre todo, esa es la idea, repitiéndola. En enero de 1821 se presentan estas reglas, las ve el fiscal del arzobispado, firma el decreto, manda las reglas al vicario de aquí, el sacerdote de aquí, leen la regla a los hermanos, informa el vicario y dice que no hay ninguna hermandad que se llame igual, que no ha tenido nunca otra regla y que en el altar del Señor no está vinculado a ningún patronato, pues ha sido nuevamente costeado por la devoción de los fieles. Es decir, recientemente han comprado un altar para colocar al Señor de la Humildad, ¿vale? Él informa el vicario. En 1821, Manuel Espejo, que aparece como mayordomo de la hermandad, pide que da poder a abogados para que fueran al arzobispado a llevar otra vez las reglas, ¿no? El arzobispado, el fiscal del arzobispado pide que se borre un apartado dedicado a las limosnas y se modifique que la procesión del Jueves Santo en la noche no ha lugar. Es decir, que no se haga procesión, que se haga estación al horario que aprueben las autoridades conformes. Es decir, la autoridad eclesiástica y la autoridad civil, el ayuntamiento y el vicario, son los que dicen a qué hora se sale, a qué hora sale la hermandad, y no a la hora que decida la hermandad. El Jueves Santo en la noche, eso es muy amplio, lo deciden el poder civil y el poder eclesiástico, ¿vale? Finalmente, el 14 de febrero de 1821, las reglas se aprueban, ¿vale? Para más INRI, el arzobispado, no había arzobispo, o sea, la sede estaba vacante, como cuando hemos quedado sin papa y decían sede vacante, pues igual, no había arzobispado. El que manda es el deán de la catedral, que es el que dispone sobre el arzobispado en ese momento. Bueno, sobre lo que os comentaba antes de la imagen del titular, ¿no? Ahí tenéis tres imágenes. La primera está desprovista de sus sayones que la acompañan, en la imagen del Cristo coronado de espinas del Valle. A la derecha tenéis la imagen del Señor de la Humildad y Paciencia de la Cena. Y ahí tenéis en el centro pues vuestra imagen, la imagen del Señor de la Humildad y Paciencia, nuestra imagen de la humildad. Yo quería hacer una reflexión sobre esto, ¿no? Y lo de la idea de la coronación de espinas. Mirad, iconográficamente son tres momentos, estos tres que se ven aquí son tres momentos distintos. Yo me he ido directamente a la Pasión de Durero, que estamos hablando del siglo XVI, de principios del siglo XVI, y veo tres cosas distintas, ¿no? A ver si vosotros veis lo mismo que yo. La primera es una coronación de espinas recogida en esos evangelios, donde aparecen los soldados, pues, trenzando una corona de espinas y ciñéndose a la cabeza. Se burlan de él, salve rey de los judíos, lo que conocemos por el Evangelio. La segunda escena es una escena en la que ha pasado ese momento y le están ofreciendo una caña. Fijaros la postura de las manos del Señor. La postura de las manos del Señor orando, rezando. Y la tercera escena es la escena de la humildad y paciencia. Es decir, Cristo se apoya en su mano, la barbilla, y medita sobre el momento que viene antes de la crucifixión. Es realmente una escena apócrifa, en ningún momento aparece esa idea de la humildad y paciencia, pero nuestra imagen es más esta que la otra. ¿O no es así? ¿Qué hubo en medio? Pues no lo sabemos. ¿Qué pasó? Pues hay un cambio iconográfico clarísimo. El Señor de la Humildad y Paciencia era ante un señor coronado de espinas que estaba esperando que se burlasen y que le diesen una caña. Hubo esa representación, hubo ese momento, ¿no? Lo que pasa es que a lo largo de la historia, pues la hermandad va cambiando de iconografía
Y tenemos hoy pues la escena siguiente, no esta escena. ¿Tuvimos esa escena alguna vez? Leyendo las reglas y leyendo lo que le pedían, que no hubiera mucho bombo, mucho boato, yo creo que para nada se hizo. O sea, que el Señor salía solo, junto con la Virgen. No había otros sayones, otro misterio, ese contexto, ¿vale? Gracias a la restauración, vamos a decir restauración, de la imagen del Señor de la Humildad, hace algunos años apareció esa tabla que va pues en la piña donde iba el Señor, y aparecieron unos grafismos, pone Mayorga, patroni y escultor. Yo pude hacer esta foto hace ya algunos años. No sé si apreciáis bien las grafías de las letras, ¿vale? Aquí tenéis la firma de José Mayorga y Juan Bautista Patroni en algunos documentos. La imagen está atribuida, y creo que se puede seguir atribuyendo, a este autor. En un principio se dijo que el Mayorga era un pintor del siglo XVI. Yo pienso que no, que el Mayorga José Mayorga, que es coetáneo a Patroni, y los dos eran tallistas, los dos eran escultores, ¿vale? Lo que pasa es que de Patroni se va conociendo más cosas, pero documentada creo que una imagen solamente de un Cristo muerto que está en Sanlúcar de Barrameda, y hay algunas relaciones. Ahora están asociando otras obras a Patroni y hay relaciones con la imagen del Señor de la Humildad. Ahí tenéis esas tres imágenes. Hay que pensar que el Señor de la Humildad ha sido restaurado por Manolo Curquejo en el 67 y en el 96 por Manolo Domínguez, y por Jesús Curquejo en el 96. Ahí tenéis esas tres imágenes. La primera es una imagen del Señor de la Humildad sin restaurar. La he tenido que buscar en las revistas antiguas de Semana Santa. Hay que tirar de todo el que tenga fotos de la humildad y hacer aquí un fondo de imagen del Señor de la Humildad, porque hay que guardar ese fondo y tenerlo aquí, para que quede ahí lo que ha sido la historia, ¿no? En medio está el Cristo muerto, ese que os decía de Sanlúcar, donde hay algunos paralelismos, pero claro, es que no es la misma iconografía, y aparece un Señor de la Humildad a la derecha, que es el Señor de la Humildad de la Esperanza de Triana, que lo han restaurado recientemente, y lo relacionan con la obra de Patroni, ¿no? Es verdad que hay grafismos muy cercanos entre uno y otro, son para estudiar, son para analizar. No sé si algún día saldrá algún documento que diga que la imagen es de Patroni y de Mayorga. Interesante es el escrito cuando está en la parte de debajo, que ahí solamente accedía al que lo trataba, ¿no? O sea que yo entiendo que puede estar muy en relación con la autoría de la imagen. Además, Patroni no era extraño en este pueblo. Su cuñado era Francisco de Acosta el Mozo, ¿vale? Se casó con una hija de Francisco de Acosta el Mayor y él conocía a Marchena. De hecho, el cancel de San Juan, el monumento de San Juan, el órgano, la caja de órgano, la hizo el cuñado de Patroni. Es decir, que posiblemente viniera con él hasta ayudarle y todo. Y alguna imagen también que hiciera ahí, pues estaría este señor con él, ¿no? Y se sabe que Mayorga y Patroni trabajaron conjuntamente en un retablo, creo que es de una imagen de Cantillana, me parece, la Soledad de Cantillana, me parece que el retablo lo hicieron conjuntamente. Perdonad, el misterio evolucionó, sí evolucionó a la colocación de lo que conocemos siempre como el macaco, ¿no? El sayón que está ahí. Yo creo que es lo que he dicho antes, al principio iba la imagen sola y después se le incorpora este sayón, ¿o no? Cuando se reorganiza la hermandad, hay un documento que dice: la imagen del Señor, están describiendo piezas del inventario, la imagen del Señor con su cirineo, con cruz de corcho, su túnica, paso altar propio en el convento de Santa Clara, sacra, cruz y atril, su retablo, una lámpara. Del Señor con su cirineo, con cruz de corcho. Cuando hicieron el texto se equivocaron, pusieron cirineo y era el macaco, no era el macaco, el sayón que barrena. Esto ocurre en 1926, no sabemos si hubo un cirineo a medio camino. Seguiría justificando el momento de el momento de previo a la crucifixión, porque el cirineo ha dejado la cruz en el suelo y está allí, ¿no? Lo que me choca es lo de la túnica. ¿La túnica de quién era? Del Señor de la Humildad. Es que allí lo despojan de sus vestiduras, justo en ese momento. O sea, es
está en el aire. Son hipótesis, no podemos avanzar más hasta que no aparezca mucha más documentación, ¿no? Pero es verdad que ahí hay un compás, porque después sí aparece el sayón. El sayón era el que había, a lo mejor se mantuvo. No podemos, ya os digo, estamos en hipótesis. Es verdad que la imagen del sayón, pues se ve en la fotografía que hemos visto, puede ser una foto, no sé, se ve barrenando, ese sayón que está se ve perfectamente barrenando en la foto antigua, y después ya se cambia por este sayón que hay, ¿no? Que este sí lo hemos conocido, está delante hasta el año 90 y después en el año 2002, cuando se hace la reforma, pues se coloca detrás, en el 98 creo que se coloca detrás, y en el 2002 es cuando ya se cambia el paso por lo que hizo Jesús Curquejo. Curioso lo de la compra de las dos imágenes. Yo no lo había visto así nunca. Yo creía que se habían comprado las dos a la vez. Parece ser que no. En julio se le empieza a pagar a Paz Vélez, en julio del 52, se le empieza a pagar por un sayón que va a hacer, ¿vale? Que es el que tenemos aquí, ¿no? El sayón que vemos aquí, que se conserva ahí en la sala de exposición de la hermandad. Y termina de hacerse en octubre, que se le da el último pago. Incluso él viene y se queda en una fonda, Paz Vélez, aquí en Marchena, para traer la imagen. Pero hasta febrero del 53 no se compra el romano. Y el romano no se paga poco a poco como se paga el sayón. O vino más dinero o se decide rápidamente que se haga, o se extrae del taller un romano. Siempre hemos entendido que la proporción no era la adecuada. O sea que ahí hay algo raro. 11.000 pesetas costó el romano de la época. Me acuerdo el macaco, no me acuerdo de cuánto costó. Bueno, ahí tenemos los tres pasos, ¿no? Las tres visiones que hay. Ya digo, la imagen del sayón, ahora la veremos, se ve claramente barrenando. Es sin fecha, pero entiendo que después del 27, ¿vale? Perdón, que he ido para atrás. Veis claramente el sayón, lo poco que nos queda de imagen. Veis que tiene aquí la barrena, se ve claramente, ¿vale? O sea que si hubo un cirineo, cambió la iconografía claramente. Tenemos el otro sayón y el tercero, que es el que conocemos en la actualidad. El otro día, escuchando a Molina en la tele, decía, estuvimos haciendo la gestión de hacer las imágenes, las nuevas imágenes, y dice, pero lo que nos quedó claro es que le dijimos al artista, al escultor, que el sayón tenía que tener cara de malo, que se notara que era feo, que era malo. Y lo único que estaban haciendo era afianzando lo que la historia del arte a lo largo de los siglos ha hecho. La belleza siempre se ha asociado con la bondad, y la fealdad siempre con la maldad. En las imágenes se transforma, pero en la pintura no. Fijaros esta imagen en la que se ve a Cristo, se ve a los personajes de alrededor, más feos no pueden ser y más malos tampoco, además que se nota. Y fijaros la Virgen, ¿no? Vestida muy de la época, o esta imagen que está en San Sebastián. Fijaros las imágenes de los buenos y fijaros las imágenes de los malos, ¿no? O sea que la idea de la bondad y de la maldad, pues, se refleja claramente en eso. Me estoy extendiendo muchísimo, pero es que queda mucho, lo siento. Paralelamente, en el 10 de mayo de 1819 se funda la Congregación Servita. Fray José Luis de la Fuente, el mismo fraile, es el que promueve la fundación de los servitas. Se dirige al ministro provincial, que estaba en Santa Eulalia, y le dice que sí. El 29 de mayo se concluyen las reglas y comienzan las enmiendas del fiscal. Ahí hay un escrito que se lee regular, ya la foto no es muy buena, pero viene de muy lejos. Es un texto donde se recoge la inscripción de la hermandad servita en el Archivo Secreto Vaticano. Esta fotografía me la cedió amablemente hace algunos años don Tomás, y ahora que vamos a hablar de esto, pues la he traído de testimonio, ¿no? Aparece que el 21 de mayo de 1819 se registra en Marchena por los menores observantes una fundación del orden servita, ¿no? El 23 de mayo de 1821 se aprueban las reglas de los siervos de María. ¿Qué fines tenía? Pues la fiesta era el Viernes de Dolores, se hacía un centenario, pero salía en procesión. De hecho, en 1927, cuando se reorganiza la hermandad, se pide desde la hermandad que vuelva a salir la Virgen de los Dolores el Viernes de Dolores, en procesión, ella sola. Y se retoma, porque se habla en actas posteriores de que salga la Virgen de los Dolores. Con la misma intención de no perturbar el orden y la distribución de la comunidad. ¿Por qué? Porque se celebraba, las primeras procesiones se hacían por el claustro de San Francisco, dentro de la iglesia.
¿vale? Y mientras que no se perjudicaran los derechos parroquiales y estuvieran sometidas a la contabilidad del arzobispado, la hermandad podía seguir, ¿vale? Pero que no saliera en principio en procesión pública. Si daba permiso el obispo, sí, pero si no, no, ¿vale? Bueno, la Virgen, sabemos documentalmente que hay una escritura de febrero de 1826, donde, pues, el guardián de ese momento era Fray José María de Lepe y Fray Juan Torres, que nos aparecerá otra vez después, era un fraile de la comunidad, donde el convento de San Francisco regala a Lucas Fernández, a este señor, la imagen. Sabíamos que regalaba la imagen, pero la escritura no solamente dice la imagen, dice que regalaba el altar y la capilla, es decir, la capilla física no, sino que sirviera de lugar de enterramiento para él y para toda su familia. Estamos hablando de 1826, duró poco, porque en el 36, 35 ya claustran a los frailes y en el 46 por veréis lo que pasa, ¿no? Iconográficamente, bueno, pues sorpresa también en la Virgen, porque la imagen de la izquierda es quizás de las imágenes más antiguas que tenemos de la Virgen, que es la del estandarte que tenía, del sin pecado que tenía la Virgen, donde ya la vemos bastante erguida, donde debió de haber un cambio ahí iconográfico también, pero yo mantengo la teoría de que la Virgen de los Dolores debió ser algo parecido a lo que estamos viendo a la derecha. Una imagen atribuida a Cristóbal Ramos, muy en la línea de lo que hace Cristóbal Ramos, los arriba, hay unos grafismos también que se relacionan. No soy experto en escultura, no soy a lo mejor el más indicado para hablar, pero veo relaciones. Y lo que sí os puedo decir con seguridad es que la imagen no es tal cual la vemos hoy. Es decir, la altura que tiene la Virgen de los Dolores no era la que tenía en un principio. ¿Por qué? Porque conocía de una reforma, porque ha habido gente que está muy cerca de la Virgen y me han dicho que tenía un añadido, pero ahora como se restauró el candelero, el último restauración lo hizo Purquejo, pues ya no queda nada de lo que había, pero nos remitimos a la documentación que existe. En el año 54, aquí, en agosto del 54, se lleva a la Virgen Paz Pérez y la amplía de tamaño. Viene a traer la Virgen en septiembre, gasto y convite al escultor cuando trajo a la Santísima Virgen, 26,80. La reforma y cuesta 1.200 pesetas. La Virgen sufre una transformación, crece en altura, pero es que después vuelve a crecer otra vez con Manolo Domínguez. Manolo Domínguez interviene también en la imagen, o sea que hay dos cambios de la imagen que yo entiendo que se transformó esa visión, es decir, de estar como una Virgen más reducida, casi arrodillada, como eran muchas vírgenes de los Dolores de ese momento. No sé, me estoy acordando de la Virgen de los Siete Dolores, por ejemplo, del convento de San Pablo, que se relaciona mucho con la Macarena, esa imagen y eso. Pues yo mantengo la teoría de que esa imagen, no, la de la derecha, por ejemplo, es la Virgen del museo, ¿vale? Al principio, con las manos unidas, que ahora ha habido tanta polémica con eso, pero yo mantengo la teoría de que esa imagen, la imagen de la Virgen de los Dolores, fue creciendo, fue ampliándose en el candelero y cambió a una dolorosa de procesional. Incluso si vemos el palio, si vemos imágenes del palio, pues se transforma. ¿Por qué decía eso? Porque se conserva en las actas lo de los años 60, que hay un proyecto de la hermandad de aumentar la estatura de la Virgen, ¿vale? Incluso lo encabeza Lora, Lora, aquí el vecino, formaba parte de la hermandad y es uno de los que anima a que se amplíe la altura de la Virgen, ¿no? La estatura de la Virgen. En ese momento se cambia la saya negra que tenía la imagen, como veis ahí en la foto, por una saya blanca. Hicieron un experimento antes, se trajeron una saya de Morón de la Frontera, de la Virgen de la Paz, de la del cautivo. Hicieron la prueba, salió esa imagen con esa saya, se la prestaron a Lora y después pues decidieron cambiar la saya de la Virgen, ¿no? Ahí tenéis un poco de esa evolución, de pasar de quizás la imagen de primera sea un poco más pequeña todavía que la anterior, la segunda, ahí está todavía con la saya negra y termina pues pasándose a la saya, a una saya blanca. Bien, ¿qué sucede en el año 35-36? Pues ocurre la desamortización de Mendizábal. Los frailes son expulsados del convento de San Francisco. En junio del 44 el convento se vende con la iglesia abierta incluso. Aparece otra vez Juan de Torres, el exclaustrado, se vende y claro, se empieza a argumentar por parte del ayuntamiento incluso que hay que conservar templos, que hay que mantenerlos, que son de ayuda a la parroquia, que está el Santísimo Sacramento dentro de la iglesia y se dice que se va a derribar el convento.
al final reclaman hasta el Ministerio de Justicia, de Gracia y Justicia, para que no se derribe el convento, o sea, para que no se venda ni se derribe. Se había vendido, pero se suprime el derribo. ¿Qué ocurre? Pues que eso es abril del 45, cuando dicen que se suprime el derribo, y en noviembre del 46 se desploma la cúpula del convento, perdón, la bóveda del convento de San Francisco. Es decir, al final, todo tiene que salir. Caen esos cascotes y todo el edificio sobre el coro, se destrozan los tirantes de la iglesia y hay que salvarlo todo. Y comienza un trasiego de bienes, pues exagerado. La imagen de la izquierda es el retablo que tiene hoy San Judas, que estuvo en San Lorenzo. A la derecha, en medio, veis el órgano de San Sebastián, que tiene un retablo que estuvo en el coro de San Francisco, que es el retablo que veis ahí. La cajonera de San Francisco está en San Sebastián. Debajo hay un San José, un cuadro que pasa a San Sebastián. La Virgen Inmaculada está en San Juan. El cancel de Santa Isabel es el cancel de San Francisco. Fijaros lo mal trabajado que está. Allá estaban las beatas, las beatas que se trasladaron ahí. Fijaros lo mal trabajado que está incluso para adaptarse al techo, ¿no? Que es un techo, un sotocoro ahí muy rebajado. Y esa campana, curiosamente, que tiene los estigmas de San Francisco, fue vendida a la Hermandad del Cristo de San Pedro, que incluso conserva las escrituras cuando se las compra a la hermandad, ¿no? Este retablo que tenemos aquí, pues se traslada aquí. Era el Venerable Orden III también, con esa imagen que está ahí, con esa Inmaculada que tenéis ahora colocada en ese nicho. Y bueno, el sagrario no era de ahí, era un sagrario añadido. Y lo mismo que se traslada a esto, pues lo mismo le pasa a otras piezas, otros enseres que formaban parte de la hermandad. Entre ellos, ese retablo que veis ahí, que se ve detrás. Afortunadamente, gracias a esa foto, pues nos podemos fijar en el retablo. Un retablo que primero se destina a San Sebastián y después se traslada aquí porque la familia Fernández, acordaros de Lucas Fernández, paga el traslado del retablo y lo hacen de enero a marzo. El retablo viene, pero no vienen las dos imágenes pequeñas. Las imágenes de San Benito y la de San Pascual se habían quedado a los pies del Señor de la Veracruz. Las reclaman y vuelven aquí y ya se colocan ahí en agosto del 47. Lo mismo le pasa al retablo del Señor de la Humildad. Sabemos que vino aquí por un escrito que hay en la hermandad en marzo del 61. Siendo rector Cortés Álvarez, le dice el capellán de aquí de la hermandad que va a hacer reformas sobre los altares, que se van a mover los altares, que va a desaparecer el altar de la Virgen de los Dolores, que es propiedad de las monjitas, eso dice el texto, y el altar del Señor de la Humildad, que va a ser propiedad de la hermandad. Como se van a quitar, a cambio, la comunidad le cede en usufructo el retablo que teníamos hoy ahí, que era en el que yo he conocido siempre a la Virgen de los Dolores, al Señor de la Humildad y a Santo Domingo. Ya después hubo pues un traslado cuando se puso aquí el titular, ¿vale? O sea que el retablo fue cedido por la comunidad y bueno, se valoraba que estuviera frente a la puerta, se decía que era muy interesante, que merecía la pena. Leyendo la página web de la hermandad, me hizo mucha gracia un texto que dice: nos estamos trasladados desde tal año en el convento de las monjas, dice, y la convivencia con las monjas ha sido fantástica, ha sido muy buena, toda muy cordial. Nada más lejos de la realidad. Por lo menos a finales del siglo XIX. Conocíamos un documento, he encontrado 4, o sea que vais a ver por dónde iban los tiros y por dónde iban las cosas. En abril de 1887 comentan desde la hermandad que ya estamos terminando, terminando con la guerra de las Clarisas, terminamos. Comentan desde la hermandad, bueno, que quieren un sitio para depositar los bienes, los enseres. Entonces estamos hablando de lo que es la puerta a arreglar. La puerta a arreglar, después señalo dónde está la puerta. Ellos sacan las cosas de ahí siempre, todos los años, lo llevan haciendo desde 1848, cuando llega la Semana Santa, incluso sacan los objetos del monumento, porque aquí se montaba el monumento con las monjas, incluso la hermandad ayudaba a sacarlo. Y las monjas nunca se habían quejado desde entonces. Bueno, pues ellos vuelven a pedir otra vez que se coloquen ahí esas cosas. Y la superiora dice que nanay, que no se guardan los objetos en la clausura, que guarden lo que únicamente puedan meter por el torno. Lo que quepa por el torno, lo demás, mire usted, la puerta a arreglar no se abre. Para que nos situemos, esto es el convento,
Esta es la entrada antigua que había, que la tenemos en grande. Aquí a la derecha estaba el torno y esta es la puerta reglar. La puerta que nos permite entrar en el convento, pues esa, la de clausura, la que no se abra. Las monjas de clausura no querían que se abriera la puerta, ¿vale? Hay algunas habitaciones aquí, que esta sí la ocupó la hermandad, esta y esta, pero aquí le mete las cosas ahí dentro, la NAI. Ahí se ve muy bien lo que es el torno, en esa foto, en ese dibujo de Aspiazu, que lo recuperamos hace algunos años. Ahí se ve muy bien en lo que es el torno y en este lado pues estaba lo que era la puerta reglar. Pero nada. En febrero de 1894, José María Ternero Ibarra, que era el rector de la hermandad, pues se queja a las monjas y le dicen: miren, nosotros no tenemos imagen dolorosa para trasladar y hacer la salida. Sabemos que era propiedad de Pilar San Fernández, que era la heredera de la imagen de Lucas Fernández, ¿vale?, que la tenía por herencia familiar, pero hay problemas entre la señora y la hermandad. El rector dice que si son imágenes de culto, pues ¿por qué no la van a dejar las monjas? Las monjas dicen que es de la hermandad, entonces pues le pide a las monjas que por favor le dejen dar culto a la hermandad. El arcipreste informa que la imagen es propiedad de la señora, pero claro, el palio, los vestidos, no, eso es de la hermandad. El cardenal interviene, cardenal dominico, por cierto, Ceferino González, y dice que estén juntas, que se unan las dos partes y que se haga una concordia entre ellos, porque es una guerra entre monjas y hermandades que no podía hacer. El 8 de marzo de 1900, la Sor María de Santa Clara León, abadesa de Santa Clara, pide al arzobispado que la imagen de los dolores es suya, que el Jueves Santo se han dedicado los hermanos a hacer irreverencia, a hablar en la iglesia, a dar voces delante del monumento y que suplican la supresión de la iglesia, de la salida, o que la trasladen a otra iglesia, que aquí no quieren que esté la Hermandad de la Humildad. Que se busquen otro templo o que la trasladen. El arcipreste informa muy correctamente y dice el hombre: la hermandad sale a las 10 y se recoge a las 2. No sabe si hubo escándalo. El cura de San Sebastián dice que los hermanos son buenos porque confiesan, comulgan la fiesta, y solo hay disgusto de 3 o 4 hermanos con el sacristán, que ahí las monjas no tienen que ver nada, que el que parece que tiene la culpa es el sacristán. Interviene otra vez el obispo, en este caso Marcelo Espínola, y que dice pues que en general no es lo más adecuado que en un convento de monjas haya una hermandad, una congregación laica, y que el concilio provincial que se había celebrado años antes pues lo prescribe, o sea que para nada una hermandad tiene que estar en un convento de monjas. Entonces declara que la hermandad se traslade a otra iglesia. Poquito a poco, sin precipitación ni violencia alguna, pero que se traslade. En 1900, meses después, Francisco Fernández de la Oliva, rector, ojo, de la Hermandad de la Humildad y María Santísima de los Dolores, aquí es el primer momento en el que aparece que las dos hermandades están juntas. Antes no han aparecido nunca juntas, aquí ya el título va conjunto. Expone que el día antes se le había prohibido trasladar la imagen, que desde siempre han salido con el Señor, que saben que hay otra más antigua o otra dentro de la clausura, que es más pequeña, pero que ellas no quieren esa, que ellos quieren la que siempre han sacado. El obispo media otra vez y se suspende el traslado de la imagen hasta que se estudie el tema. En tanto, la abadesa manda carta a Evaristo San Fernández, que era el descendiente de Lucas Fernández. Si a él no le llega, dice la carta, que le llega a la hermana. Este hombre vivía en Sevilla, al lado de la Plaza del Duque, y hablan con la hermana, Nicolasa creo que era el nombre, contándole todo lo que había pasado, ¿no? Y que la Virgen ella era de ellos, como diciendo, no es nuestra, es de ustedes, ¿qué hacemos? Claro, le dice ella a la propietaria, dice, si la propietaria, si usted viera a la Virgen, le encantaría, tiene mejor ropa, está mejor vestida, claro. Quería darle la carga a la dueña para que ella dijera, es que no es nuestra, es que la responsabilidad cae sobre otro. Incluso la cuidan muy bien, tienen un manto nuevo, le ponen flores muy bonitas. Nuevo decreto del arzobispo. La hermandad se queda aquí, dispensa por un año, sin perjudicar lo que venga después. Si la comunidad de Santa Clara está de acuerdo que autorice que salga la imagen. La hermandad de la Humildad se compromete a devolver la imagen cuando acabe los cultos, o sea que no se creyera que se iba a quedar con ella. Esto siguió. ¿Se tuvieron que ir de aquí? No lo sabemos. Yo creo que no. Se devolvió la imagen y siguió aquí. Es curioso porque la hermandad empieza a principios de los años 20 a pagar 25 pesetas por el alquiler de Santa Clara. ¿Vale? Por el alquiler de Santa Clara.
Es curioso, pero la hermandad en mayo de 1928 solicitan a la comunidad un nuevo sitio para estar en el convento. Y es curioso porque durante los primeros años de ese siglo XX, tras los pasos, o sea, trasladaban los pasos de aquí a Santo Domingo. Y allí se custodiaban los pasos durante todo el año. Incluso don Andrés Guillén, que era párroco, que alguno ya más antiguo conocerá, se sabía que se le pagaba, ¿vale? Es más, se llevaba incluso el paso del Corpus, que sacaba esta hermandad Santa Clara en el Corpus a principios de los años 20 a Santo Domingo también. Yo entiendo que la hermandad quedó en un momento de stand-by, saldría, no tenemos documentación, pero sí se retoma en el año 26, como he dicho, se reorganiza, se habla en las actas de reorganizar la hermandad en mayo de 1927. Lo que todo apunta, pues que la hermandad siguió viviendo a costa pues, de tener los pasos en un lado, de mantener aquí los cultos, o no sabemos por qué, no hay documentación y si apareciera alguna, pues nos daría pistas sobre lo que pasa en esos años. Lo que vino después, pues es otra historia, es el siglo XX y el XXI y creo que es para otra charla. Muchas gracias por la demora y espero que les haya gustado. Bueno, si os parece, como ahora tengo entendido que en el compás de la iglesia hay una barrita así del grupo joven, si alguien tiene duda, pregunta o algo, pues ahí las contesto y no demoramos esto más, si os parece, ¿vale? Para terminar el acto, el hermano mayor va a hacer entrega a Mar Antonio Bravo de muy detalle en recuerdo de este día. Nos ha ilustrado muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias por tu aportación. Espero que sirva. Pero bueno, nos hemos quedado a la mitad. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias al Grupo Joven y la Hermandad de nuestro Padre y Señor de la Humildad y Paciencia, Nuestra Señora de los Dolores y Santa Clara de Asís, en reconocimiento y gratitud a don Manuel Antonio Ramos Suárez por su participación y ponencia en el 35 aniversario de la fundación del Grupo Joven, en la Villa de Marchena, firma de los afectados. Muchas gracias.